Vivimos rodeados de voces, consejos, opiniones, recomendaciones, reglas sociales. Y en medio de tanto ruido, hay una obsesión silenciosa que atraviesa a casi todos. ¿Cómo puedo influir más? ¿Cómo lograr que otros me respeten, me escuchen, me sigan? ¿Cómo hacer que la gente quiera estar cerca de mí, sin tener que forzar nada? Y aunque hoy el mundo está lleno de trucos de comunicación, técnicas de persuasión y fórmulas para gustar más, hay una verdad que casi nadie menciona. La influencia real no se fabrica. Se encarna. Se vive. Se irradia desde dentro. Eso lo entendieron los estoicos hace más de 2000 años. Mientras muchos buscaban el poder desde la apariencia, desde el ruido, desde el juego social. Ellos lo cultivaban en el silencio, en la virtud, en la coherencia. Porque sabían que el respeto profundo no se exige. Se despierta. Y que la verdadera persuasión no es manipular. Es vivir de tal forma que otros quieran acercarse a ti, para entender cómo lo haces. Y lo más curioso es que, si analizas a las personas que más admiras, que más impacto tienen, que más presencia irradian, la mayoría no grita. No necesita convencer. No está tratando de ser alguien más. Simplemente viven desde su centro. Con claridad. Con calma. Con integridad. Y eso, aunque no lo parezca, es pura persuasión estoica. Hoy vas a descubrir los 7 principios que los estoicos practicaban para influir sin buscarlo. Para crear vínculos verdaderos. Para atraer a otros sin esfuerzo. Para convertirte en alguien que se siente bien cerca. No porque siempre estés de acuerdo, sino porque inspiras confianza. Proyectas dirección. Irradias autenticidad. Y todo eso, se entrena. No necesitas una voz fuerte. Ni una estética perfecta. Ni una personalidad arrolladora. Solo necesitas vivir con coherencia. Y entrenar tu presencia como si fuera una virtud. Eso es lo que vamos a explorar. Estoicismo aplicado a las relaciones. Filosofía viva en tu forma de hablar, de actuar, de escuchar. Un camino para que, sin cambiar tu esencia, te conviertas en una referencia natural para otros. El primer principio estoico que te convierte en alguien magnético, sin forzar nada, es este. Ser dueño de tus emociones. Puede sonar simple. Pero en un mundo donde casi todos reaccionan antes de pensar, quien sabe contenerse, procesar y responder con templanza, se convierte automáticamente en una presencia atractiva. ¿Por qué? Porque transmite algo que escasea, seguridad. No una seguridad impuesta desde la fuerza, sino una seguridad interna, una estabilidad que se siente incluso cuando no hablas. Una persona emocionalmente firme no es la más fría. Es la más confiable. Porque sabes que no va a explotar sin aviso. Sabes que no se quiebra ante el primer desacuerdo. Sabes que no proyecta su caos en los demás. Y eso, genera respeto. Y el respeto, antes que la simpatía, es la verdadera base de toda influencia. Epicteto lo decía de forma muy clara. Quien se enfurece por cosas externas demuestra que ha entregado su alma a los demás. ¿Y tú, cuántas veces has entregado tu alma a una frase mal dicha, a una crítica sin sentido, a una reacción ajena que activó una herida vieja? El estoico no reprime su emoción. La observa. La atraviesa. Y luego decide. Y esa decisión, la de actuar desde la razón y no desde la descarga emocional, te convierte en una figura de autoridad silenciosa. Una de esas personas que hablan poco, pero impactan. Que no corrigen con gritos, sino con presencia. Que no convencen desde la lógica sola, sino desde el ejemplo emocional. Esto no se trata de convertirte en una roca. Se trata de madurar tu respuesta. De darte un segundo más antes de hablar. De respirar antes de confrontar. De notar cuando tu cuerpo está pidiendo guerra, y tú eliges paz. Y aquí está el detalle más poderoso. La mayoría de las personas están tan dominadas por sus emociones, que no se dan cuenta de lo evidente. Cuando tú te controlas, cuando tú mantienes la calma, te vuelves líder de la energía del lugar. Tu templanza baja el tono. Tu compostura ordena la conversación. Tu pausa interrumpe el ciclo de reactividad. Eso es influencia sin imposición. Eso es poder sin necesidad de dominar. Y lo más valioso, eso se entrena. Cada vez que eliges no responder impulsivamente, estás fortaleciendo ese músculo. Cada vez que respiras antes de actuar, estás construyendo presencia.
cada vez que entiendes tu emoción antes de expresarla, estás practicando liderazgo real. Así que empieza a observar. ¿Dónde pierdo el control más fácilmente? ¿Qué personas detonan mis emociones más primitivas? ¿Qué patrones repito cuando me siento inseguro? Ahí está tu campo de práctica. Ahí empieza tu magnetismo real. El segundo principio de la persuasión estoica es uno que muchos subestiman. Escuchar con presencia. Hoy todo el mundo quiere ser escuchado, entendido, validado. Pero casi nadie sabe escuchar de verdad. Escuchar sin interrumpir. Sin pensar en lo que vas a responder. Sin querer corregir, ganar, impresionar o tener razón. Solo escuchar, para comprender. Y aquí está el punto clave. La verdadera escucha es un acto de generosidad y de dominio personal. Porque para escuchar bien necesitas silenciar tu ego, tu prisa, tu necesidad de figurar. Y eso, en un mundo de hiperexpresión, es revolucionario. Los estoicos practicaban el arte del silencio como virtud. No porque no tuvieran nada que decir, sino porque sabían que quien habla menos, escucha más. Y quien escucha más, entiende mejor. Séneca lo resumía así. Cuando escuches, aprende. Cuando hables, que sea porque es necesario. Pero, ¿qué pasa cuando aplicas esto hoy, en tus relaciones, en tu entorno? Lo que pasa es que te vuelves raro. Y por eso, memorable. Te vuelves ese tipo de persona con la que da gusto hablar. Porque no estás esperando tu turno para responder. Estás presente. De verdad. Y esa presencia, esa mirada que no huye, esa pausa que no juzga, es una forma de influencia más poderosa que cualquier discurso bien armado. Porque conecta. Hace sentir visto al otro. Y en un mundo donde casi nadie se siente visto, eso vale oro. Pero escucha bien esto. La escucha estoica no es pasividad. Es atención dirigida. Es entender antes de opinar. Es saber cuando el otro necesita desahogo, y cuando necesita dirección. Es saber cuándo guardar silencio, y cuándo decir lo justo, sin adornos. Cuando escuchas desde este lugar, tu opinión, cuando llega, tiene peso. No porque hablas fuerte, sino porque hablas desde la comprensión. Y eso, se siente. Las personas empiezan a confiar en ti. Porque no solo dices cosas coherentes, sino porque les demuestras que te importa entender antes que imponer. Y esto no es una técnica. Es una forma de estar en el mundo. Una forma de estar con el otro sin desaparecerte tú. ¿Cómo lo entrenas? Cada conversación puede ser tu gimnasio. Escucha un minuto más antes de responder. Haz una pausa y repite lo que entendiste antes de dar tu opinión. Mira al otro a los ojos. No al móvil. No al reloj. Pequeños actos, pero repetidos, te vuelven magnético. Porque quien sabe escuchar, se vuelve raro. Y lo raro, cuando es genuino, atrae. El tercer principio de la persuasión estoica es uno que no se puede imitar ni fingir. La coherencia. Vivimos en una época donde todo se puede fabricar, la imagen, el discurso, incluso la emoción. Pero hay algo que no se puede disimular por mucho tiempo, la incongruencia. Cuando dices una cosa, pero haces otra. Cuando predicas serenidad, pero vives con ansiedad. Cuando exiges respeto, pero no lo practicas. Eso se nota. Y aunque nadie lo diga, se siente. La coherencia es magnética porque transmite algo que escasea, confianza. Y la confianza, al igual que el respeto, no se pide. Se provoca. Epicteto lo enseñaba así. No expliques tu filosofía. Vívela. El estoico no necesita convencer a nadie con grandes argumentos. Porque ya es el argumento. Porque lo que piensa, lo dice. Lo que dice, lo hace. Y lo que hace, se sostiene en el tiempo. Eso es coherencia. Y eso es influencia real. ¿Quieres ser alguien que inspira sin forzar? Empieza por preguntarte: ¿hay una distancia entre lo que digo que valoro y lo que practico? ¿Mi estilo de vida confirma o contradice mis palabras? ¿Actúo igual cuando estoy solo que cuando me miran? Estas preguntas no son fáciles. Pero las respuestas, si las enfrentas con honestidad, te devuelven poder. Porque cuando alineas tus palabras con tus actos, ya no necesitas demostrar nada. Tu sola presencia ya comunica. Y esto no se trata de perfección. Se trata de consistencia. De ser alguien en quien los demás saben que pueden confiar,
porque no improvisas tus valores según la situación. ¿Sabes por qué esto atrae? Porque la mayoría vive en contradicción. Predica salud, pero se descuida. Predica paz, pero se alimenta del conflicto. Pide honestidad, pero calla su verdad. Cuando tú decides vivir en coherencia, te vuelves una figura de referencia. No desde el poder, sino desde la integridad. Y eso, para el que observa, es irresistible. No hace falta que expliques mucho. Solo necesitas practicar en silencio. Actuar con firmeza. Hablar con intención. Cumplir lo que prometes. Y sobre todo, no traicionarte a ti mismo. Porque quien no se traiciona, no traiciona a los demás. Y eso genera algo más raro que la admiración. La lealtad. La coherencia genera vínculos profundos, duraderos, reales. Porque la gente no busca perfección. Busca verdad. Y cuando tú vives desde ella, te buscan a ti. El cuarto principio de la persuasión estoica es uno de los más potentes y menos explotados en nuestra época. La humildad real. No la humildad fingida. No esa actitud forzada de hacerte el pequeño para agradar. Hablo de la humildad profunda, la que nace del conocimiento de uno mismo. La que no necesita exhibirse. La que no reacciona desde el ego, porque ya no está tratando de probar nada. La humildad estoica no es servilismo. Es fuerza interna. Es reconocer lo que sabes, sin presumir. Y reconocer lo que no sabes, sin avergonzarte. Es poder decir no lo sé o me equivoqué, sin que se derrumbe tu imagen. Porque tu valor no está en tener razón. Está en tu capacidad de crecer, de escuchar, de aprender. Séneca lo decía sin rodeos. El sabio no presume de lo que sabe. Porque sabe que aún le queda mucho por aprender. Y en términos de persuasión, esto tiene un impacto inmenso. Porque mientras la mayoría compite por atención, tú eliges bajar el volumen del ego. Y eso, curiosamente, te eleva. Porque la humildad auténtica tiene un lenguaje propio. Uno que se expresa en los gestos, en los silencios, en la manera en que tratas a quien no te aporta nada. Uno que dice: no necesito sobresalir para valer. No estoy aquí para impresionar, sino para contribuir. Puedo tener autoridad sin imponerla. ¿Y qué pasa cuando alguien encarna esto? Que los demás bajan la guardia. Se relajan. Se abren. Porque no sienten que están frente a un juez. Sienten que están frente a alguien humano, fuerte, pero accesible. La humildad bien entendida construye puentes. Y en un mundo saturado de performance, la autenticidad humilde enamora. ¿Y cómo se practica? Empieza por observar tu necesidad de tener la última palabra. Tu impulso por mostrar lo que sabes. Tu reacción cuando alguien no reconoce tu valor. Ahí está el entrenamiento. Ahí se cultiva la humildad. Practica frases como: tienes razón, no lo había visto así. ¿Me ayudas a entender tu punto? Gracias por corregirme. Todavía estoy aprendiendo. Y no lo digas para quedar bien. Dilo porque es verdad. Porque al decirlo, te fortaleces. Y al practicarlo, conectas. La humildad no baja tu valor ante los demás. Lo profundiza. Porque las personas no recuerdan al que siempre ganó las discusiones. Recuerdan al que los hizo sentir vistos sin sentirse menos. Ese es el verdadero poder. El de quien tiene conocimiento, pero no necesita exhibirlo. El de quien tiene seguridad, pero no necesita aplastar. El de quien tiene luz, pero no deslumbra, solo ilumina. El quinto principio de la persuasión estoica es, quizás, el más poderoso de todos. Influye con tu ejemplo. Vivimos en una era de exceso verbal. Todo el mundo opina, analiza, critica, enseña. Pero muy pocos viven lo que dicen. Y eso genera un vacío de figuras reales. Figuras que no solo hablen, sino que encarnen. El estoico, por definición, no necesita convencer. No necesita explicar todo el tiempo lo que cree. Porque lo demuestra en cada acto. En su forma de caminar. De responder. De decidir. De sostener el silencio. Marco Aurelio, emperador del imperio más poderoso de su tiempo, no escribía para ser leído. Escribía para no olvidarse de quien quería ser. No para enseñar. Para no traicionarse. Y eso, precisamente, es lo que vuelve a alguien magnético. Que su vida confirma sus valores.
que su práctica cotidiana valida su palabra. ¿Quieres que te escuchen más? Habla menos. Actúa más. ¿Quieres que otros te respeten? Respeta tus propias decisiones cuando nadie mira. Sé puntual contigo. Sé leal a lo que dijiste que harías. Sé firme con lo que sabes que es correcto, incluso si nadie lo aplaude. Porque el ejemplo no se ve solo. Se siente. Y lo más impactante es que no necesita explicación. Cuando tú vives desde el orden, los demás lo notan. No lo racionalizan, lo perciben. Y esa percepción genera atracción. Crea confianza. Inspira admiración. Piensa en esas personas que te han marcado de verdad. ¿Fue porque dijeron cosas impactantes? ¿O porque su forma de estar en el mundo te mostró algo que tú también querías ser? Eso es influencia real. Una influencia que no empuja. Que no vende. Que no manipula. Solo irradia. Y eso se cultiva con práctica. Con repeticiones. Con atención a los pequeños actos. Cómo hablas cuando estás frustrado. Cómo tratas a quien no tiene poder. ¿Qué haces cuando nadie te exige nada? ¿Qué eliges cuando podrías hacerlo fácil? Cada uno de esos momentos define el tipo de energía que emites. Y esa energía es tu carta de presentación. No importa tu nivel de carisma, tu físico, tu estatus. Cuando vives con coherencia, con humildad, con dominio. Tu ejemplo abre puertas que las palabras no pueden forzar. El sexto principio de la persuasión estoica es uno que solo se revela en los momentos de tensión. Mantener la calma cuando los demás la pierden. Porque cualquiera puede parecer firme en tiempos de paz. Pero la verdadera influencia aparece cuando hay caos, cuando hay desacuerdo, cuando el ambiente se carga. Ahí es donde el estoico se vuelve guía. No porque tenga todas las respuestas, sino porque su sola presencia ordena el espacio. No grita. No domina. No compite por imponer su punto de vista. Permanece. Observa. Piensa. Y luego actúa. Epicteto lo decía con claridad. Cuando te insulten, piensa, si es cierto, corrígete. Si no lo es, ignóralo. Pero nunca te rebajes al tono del que te ataca. Eso no es pasividad. Eso es maestría emocional. Es negarse a entrar en el juego de la reactividad. Es entender que quien mantiene el control interno, tiene el poder real. Y esto se nota. En una discusión familiar. En una reunión tensa. En un conflicto con tu pareja. Cuando todos están en modo defensa. Tú puedes ser el que respira, el que escucha, el que sostiene el nivel. Y eso, aunque no lo digas, te convierte en referente. Porque ¿quién tiene el coraje de no devolver la violencia? ¿Quién puede recibir una crítica sin explotar? ¿Quién puede escuchar sin interrumpir? Se convierte en alguien con autoridad natural. Y las personas gravitan hacia esa energía. No por miedo. Por respeto. ¿Y cómo se entrena esto? Empieza con pequeñas pruebas. Cuando sientas el impulso de hablar encima de alguien, respira. Cuando te provoquen, pregúntate, ¿depende de mí lo que esa persona siente? Cuando te enfrentes a un error ajeno, elige el tono antes que la razón. Eso no significa callar verdades. Significa decirlas desde un lugar firme, no reactivo. Significa elegir el momento, las palabras, la intención. Porque el estoico no huye del conflicto. Lo trasciende. Y en esa trascendencia, se vuelve magnético. Porque todos, en el fondo, estamos buscando a alguien que sepa sostener la tormenta sin volverse parte de ella. Y tú puedes ser esa persona. No desde la perfección. Desde la práctica. Desde la conciencia de que el verdadero liderazgo es emocional. Y cuando dominas tu reacción, dominas tu energía. Y cuando dominas tu energía, los demás te siguen, aunque no lo pidan. El séptimo principio de la persuasión estoica es vivir con propósito. Porque puedes tener dominio emocional, saber escuchar, actuar con humildad, ser coherente. Pero si no sabes para qué estás haciendo todo eso, tu energía se dispersa. Te vuelves eficaz, sí. Pero vacío. Presente, pero sin dirección. Y la verdad es simple. Nada atrae más que una persona con sentido. Una persona que no necesita explicarse todo el tiempo. Porque su vida, sus hábitos, su lenguaje, sus prioridades ya comunican lo esencial. Marco Aurelio se levantaba cada día recordando esto.
Has sido hecho para la acción con sentido, no para el placer ni el reconocimiento. Haz tu parte. Hazla bien. Y sigue adelante. El estoico vive con propósito no para que lo admiren, sino para que su vida valga la pena ser vivida. Y cuando haces eso, los demás lo sienten. No porque lo digas, sino porque tu energía tiene una dirección clara. No estás tratando de impresionar. Estás construyendo. Estás sirviendo a algo mayor que tu ego. Y eso magnetiza. Porque en un mundo lleno de dudas, estar cerca de alguien con rumbo alivia. No tiene que ser un propósito grandioso. Puede ser simple. Pero tiene que ser verdadero. Cuidar. Construir. Ordenar. Servir. Crear claridad. Tu propósito es lo que da sentido a tu templanza, a tu humildad, a tu escucha. Es el porqué detrás de tu autocontrol. Es lo que justifica tu silencio cuando podrías atacar. Es lo que sostiene tu ejemplo, incluso cuando nadie te ve. Y ese propósito, se nota. La gente no quiere estar cerca solo de personas carismáticas. Quiere estar cerca de personas que los eleven, aunque no digan nada. Personas que con solo observarlas, te recuerdan quién podrías llegar a ser. Eso eres tú cuando vives con propósito. Cuando decides que cada día es una oportunidad de actuar con virtud. No con perfección. Con intención. ¿Y cómo se encuentra ese propósito? No se encuentra. Se revela. Cuando limpias el ruido. Cuando dejas de vivir según las expectativas de otros. Cuando prestas atención a lo que haces incluso cuando nadie te obliga. Cuando conectas con lo que harías, aunque nadie lo aplauda. Ahí empieza tu influencia real. Cuando dejas de actuar para agradar. Y empiezas a vivir para servir algo que vale más que tu imagen. Esa dirección silenciosa, ese para qué que no se grita. Es lo que te vuelve magnético. No porque arrastres a todos, sino porque tu sola presencia invita a mirar hacia adentro. ¿Y quién despierta esa mirada en otros? Ha comprendido la forma más profunda de persuasión. Ahora que has conocido los 7 principios de la persuasión estoica, la pregunta real no es ¿los entiendes?, sino ¿los estás viviendo? Porque la influencia real no se crea en un día. No es una pose que adoptas en reuniones. Es una presencia que construyes todos los días, desde las cosas más pequeñas, hasta las más desafiantes. Y para que esa presencia sea sólida, necesitas estructura. No una lista de reglas rígidas, sino un marco que te permita convertir cada principio en una práctica constante. Aquí tienes un mapa simple. 7 prácticas. Una para cada día. Un entrenamiento semanal para convertirte en alguien que influye sin forzar, y lidera sin imponer. Lunes, autodominio emocional. Empieza la semana entrenando tu pausa. Ante cualquier provocación, mensaje, comentario, imprevisto, espera 5 segundos antes de reaccionar. Respira. Y luego decide. No lo hagas para lucirte. Hazlo para recuperar tu poder. Martes, escucha radical. Haz de este día tu gimnasio para escuchar sin interrupciones. Elige una conversación y escucha como si lo que dijeran fuera lo más importante que escucharás hoy. No interrumpas. No corrijas. Solo comprende. Y observa cómo cambia la energía del otro. Miércoles, coherencia en acción. Haz que todo lo que digas hoy se alinee con lo que haces. Promete poco. Cumple todo. Y si algo no lo puedes hacer, dilo con claridad. Recuerda, cada palabra que no se sostiene, debilita tu autoridad interna. Jueves, humildad activa. Habla menos. Pregunta más. Reconoce lo que no sabes. Da espacio a otras voces. Sé generoso con tu silencio. Hoy no lideras desde el saber. Lideras desde el escuchar y reconocer. Viernes, ejemplo silencioso. Deja que tu práctica hable por ti. Haz lo correcto incluso cuando nadie lo espera. No expliques tus decisiones. Hazlas. Y deja que quien observe, sienta la diferencia. Sábado, serenidad en el conflicto. Anticípate. Busca una situación incómoda, tensa o reactiva. Y entrena a mantener tu centro. Respira más lento. Baja el tono. No por sumisión. Por claridad. Porque quien no se deja arrastrar, lidera el espacio. Domingo,
Propósito presente. Haz algo que solo tenga sentido para ti. Algo que conecte con tu visión más alta. Puede ser escribir, caminar, ayudar, cuidar, crear. Pero hazlo sabiendo por qué lo haces. No para ser visto. Para recordarte quién eres. Este mapa semanal no es una obligación. Es una guía. Una forma de entrenar tu energía. De pulir tu carácter. De convertirte en alguien que, sin buscarlo, inspira a los demás a vivir mejor. Y recuerda, la persuasión estoica no busca seguidores. Crea referentes. Personas que, desde su equilibrio, generan impacto. Desde su coherencia, generan confianza. Y desde su virtud, generan admiración silenciosa. Practicar la persuasión estoica es transformador. Pero también es desafiante. Porque en el momento en que empiezas a vivir con más claridad, con más coherencia, con más dominio, el mundo lo nota. Y no siempre reacciona con admiración. A veces, reacciona con incomodidad. Porque tu presencia estable pone en evidencia la inestabilidad ajena. Porque tu silencio firme contrasta con el ruido común. Porque tu ejemplo discreto desmonta excusas. Y eso, aunque no lo digas, incomoda. Los estoicos sabían que el camino de la virtud no siempre es popular. Séneca lo advirtió sin suavizarlo. Quien vive según la razón, vivirá muchas veces contra la opinión del mundo. Y si tú decides vivir con propósito, escuchar más que hablar, no entrar en reacciones impulsivas, van a decir que eres frío. Que te crees superior. Que te falta pasión. Que deberías participar más del drama, del juego, del ruido. Ahí es donde se pone a prueba tu verdadero enfoque. Porque no basta con practicar estos principios cuando todo fluye. Lo importante es sostenerlos cuando nadie los aplaude. ¿Cómo se hace eso? Primero, acepta la incomodidad inicial. Sentirte fuera de lugar no significa que estás equivocado. Significa que estás saliendo de un patrón social común. Y eso duele un poco al principio. Pero es parte del proceso. No es aislamiento. Es depuración. Segundo, observa el juicio sin absorberlo. Cuando alguien te critique por poner límites, por no reaccionar, por no entrar al juego del ruido, pregúntate, ¿este juicio viene de alguien que vive como yo quiero vivir? Si la respuesta es no, agradece la opinión y sigue. Porque no necesitas defender tu camino ante quien aún no ha comprendido el suyo. Tercero, recuerda que el reconocimiento más profundo es invisible. No todos te van a entender. Pero muchos te van a observar. Y tarde o temprano, alguien te va a decir: no sé qué tienes, pero me haces sentir en paz. Gracias por no reaccionar como todos. Tu forma de estar me ayuda a pensar. Ese es el impacto real. El que no se mide en likes. El que no se grita. El que transforma sin espectáculo. Y cuarto, rodéate, aunque sea poco a poco, de personas que valoren el silencio. La calma. La coherencia. No necesitas muchas. Solo 1, 2, 3 personas con las que puedas practicar la verdad, sin tener que justificarte. Esa red pequeña puede sostenerte cuando el mundo grite demasiado. La persuasión estoica no te hace inmune al juicio. Te hace independiente de él. No porque te vuelvas arrogante, sino porque aprendes a elegir tu paz antes que la aprobación. Y desde esa libertad, es cuando más magnetismo emites. Porque hay algo profundamente atractivo en alguien que no se traiciona por encajar. Todo lo que hemos explorado hasta ahora, los 7 principios, las prácticas, la resistencia al juicio, solo tiene sentido si puedes encarnarlo en tu vida diaria. No en discursos. En tu forma de estar. Porque eso es la persuasión estoica. Una energía silenciosa que se transmite desde cómo entras en un espacio. Cómo sostienes la mirada. Cómo hablas cuando estás en desacuerdo. Cómo pones un límite sin elevar la voz. Cómo haces sentir a los demás, incluso cuando no estás diciendo nada. Vamos a bajar esto a la práctica con claridad. Aquí tienes ejemplos concretos, situaciones reales, donde puedes vivir tu filosofía sin explicarla. 1. Entras en una sala donde hay tensión. La mayoría se contagia. Se acelera. Se pone a la defensiva. Pero tú no. Tú respiras. Caminas despacio. Te sientas sin ruido. Escuchas antes de hablar. Y en ese gesto simple, tu sola presencia modifica el ambiente.
Porque no estás siendo reactivo. Estás presente. Y eso se siente. 2. Recibes una crítica injusta. Tu impulso quiere defenderte. Explicarte. Contraatacar. Pero tú eliges el silencio. Una pausa. Una frase firme y serena. Gracias por tu opinión. Lo voy a revisar. Eso no es debilidad. Es dominio. Y esa contención te da autoridad. No por lo que dijiste, sino por lo que decidiste no decir. 3. Alguien exige tu tiempo sin respeto. Antes decías que sí por compromiso. Hoy dices no. Pero lo haces con presencia. No desde la ira. Desde la claridad. No puedo ayudarte ahora, necesito respetar mis prioridades. Y no te justificas. Porque tu energía ya está diciendo que te tomas en serio. 4. En una conversación, alguien te interrumpe constantemente. No te apresuras a recuperar el turno. No alzas la voz. Esperas. Cuando llega tu momento, hablas con calma. Y si es necesario, dices: voy a terminar la idea, y después te escucho. Sin necesidad de imponerte, te posicionas. Porque no estás compitiendo por hablar. Estás dirigiendo el ritmo con conciencia. 5. Alguien te halaga en exceso. No te inflas. No te haces el humilde falso. Solo respondes: gracias. Estoy enfocado en seguir aprendiendo. Y ya. Humildad con firmeza. Presencia sin ego. Cada uno de estos ejemplos es un entrenamiento. No son formas de quedar bien. Son formas de no traicionarte. De elegir actuar desde la virtud, en lo concreto. Porque ahí es donde tu influencia se consolida. No en las redes. No en los libros. En la forma en que te mueves en lo cotidiano. Y eso no pasa por imitación. Pasa por repetición. Por práctica diaria. Por vivir como si nadie te estuviera mirando. Y aún así, decidir hacerlo bien. Practicar la persuasión estoica no solo transforma cómo te comportas. Transforma quién eres. Y desde ahí, cambia también cómo los demás te perciben, te responden y te siguen. Lo que al principio eran pequeños gestos, una pausa, una mirada, un no firme, una emoción contenida, se van convirtiendo en un nuevo lenguaje. Un lenguaje que no se enseña con palabras, pero que todos entienden. La primera transformación ocurre dentro de ti. Te vuelves más liviano. Porque ya no estás actuando para caer bien. Ya no estás invirtiendo energía en controlar lo incontrolable. Ya no estás respondiendo a cada provocación, ni buscando llenar vacíos con aprobación ajena. Estás centrado. Estás sobrio. Estás presente. Y eso te devuelve algo que no se puede fingir: paz. Esa paz no es pasividad. Es energía concentrada. Es saber que, aunque todo afuera se agite, tú tienes un lugar interno al que volver. Y eso, se irradia. De pronto, las personas empiezan a confiar más en ti. A pedirte consejo. A sentirse seguras a tu lado. No porque tengas todas las respuestas, sino porque no necesitas disfrazarte para estar. Tu claridad emocional se vuelve un refugio. Tu capacidad de escuchar, un imán. Tu coherencia, un ejemplo silencioso. Tu templanza, una guía para los que aún viven a reacción. Y esto tiene un impacto profundo. Las dinámicas cambian. Las discusiones bajan de tono cuando tú no entras en el juego. La gente se autocorrige cuando ve que tú no participas del juicio. Las personas elevan su lenguaje cuando tú elevas tu presencia. Y, aunque no te lo digan, muchos empezarán a copiarte. A ajustar su comportamiento cuando estás cerca. A cuestionar sus propias reacciones al ver la firmeza con la que sostienes la tuya. Eso no es ego. Es influencia real. Una influencia que no manipula, ni empuja, ni seduce. Una que inspira. Y lo mejor, no estás haciendo nada extra. Solo estás viviendo en orden. Con dirección. Con propósito. Con dominio. La persuasión estoica es la más poderosa porque no se impone. Se ofrece. Y se gana. Con presencia. Con constancia. Con virtud. Y eso, aunque no lo puedas medir, se acumula. Con el tiempo, notarás que
Tus relaciones se vuelven más profundas. Tu entorno se vuelve más claro. Tu mente se vuelve más serena. Y tú te vuelves más fuerte, sin endurecerte. ¿Esa es la recompensa? Una vida donde influir no es una estrategia. Es una consecuencia de tu integridad. Todo camino profundo tiene momentos de duda. Días en los que te preguntas si vale la pena. Si tiene sentido sostener el enfoque, el dominio, la templanza, cuando el mundo premia la exageración, la reacción y el espectáculo. Días en los que nadie nota tu esfuerzo. En los que sientes que actuar con calma te aísla. Que mantenerte en tu centro te deja fuera de muchas conversaciones, grupos o dinámicas sociales. Y eso pesa. Pero aquí es donde el pensamiento estoico se vuelve más necesario. Cuando no tienes ganas. Cuando el entorno no colabora. Cuando la validación externa se esfuma. Y todo lo que queda es tu voluntad de seguir siendo quien elegiste ser. Porque el magnetismo de la virtud no es inmediato. Es acumulativo. Y muchas veces, silencioso. Los estoicos no esperaban aplausos. Esperaban la oportunidad de entrenarse en medio del caos. Y cuando la adversidad llegaba, no se desmoralizaban. Se recordaban lo esencial. Marco Aurelio, en los días más oscuros de su imperio, escribía: vuelve a ti. Ningún sitio ofrece más paz que tu propia alma, si la limpias. Ese es tu refugio. Tu centro. Tu base. Pero, ¿cómo sostener esa fuerza cuando todo grita que aflojes? 1. Regresa a lo mínimo. Cuando estés agotado, no busques hacerlo perfecto. Haz lo esencial. Una respiración antes de responder. Un no dicho con respeto. Una decisión coherente, aunque no sea cómoda. Eso basta. Porque cada pequeño acto coherente refuerza tu identidad. Y la identidad, cuando se sostiene, renueva tu energía. 2. Recuerda a quién le estás siendo leal. Cuando dudes, no pienses en lo que los demás van a decir. Piensa en quién eras antes de empezar este camino. En cuánto has crecido. En lo que ya no aceptas. En lo que te prometiste. Tu lealtad no es hacia la comodidad del momento. Es hacia tu versión más lúcida. 3. Acepta que la incomodidad es parte del entrenamiento. No es que estés fallando. Es que estás fortaleciendo tu umbral. Tu capacidad de sostenerte cuando todo quiere sacarte del centro. Y cada vez que lo logras, aunque sea por poco, estás subiendo de nivel. ¿Eso también es persuasión? Cuando otros te ven resistir sin endurecerte. Quieren saber cómo lo haces. 4. Vuelve a escribir. Los estoicos escribían para no olvidar quién eran. Haz lo mismo. Una frase al día. Un recordatorio. Un resumen de tu intención. Algo que te ancle cuando la emoción o el cansancio quieran ganar. Y si algún día te desbordas, te sales del eje, te contradices. No lo veas como una derrota. Velo como un recordatorio. Un punto de retorno. Porque este camino no se mide por cuántas veces no caes. Se mide por cuántas veces vuelves. Y si vuelves con más conciencia. Eso no es un retroceso. Es evolución. Todo este camino, la práctica de los 7 principios, el silencio ante el juicio, la coherencia en lo cotidiano, te lleva a algo mucho más profundo que simplemente gustar a los demás. Te lleva a redefinir lo que significa ser influyente. Porque influencia no es tener muchos seguidores. No es captar todas las miradas. No es llenar un espacio con ruido, carisma o palabras. Influencia, en clave estoica, es otra cosa. Es ser una referencia. Un punto de estabilidad en un entorno inestable. Una persona que transmite confianza sin exigirla. Que irradia respeto sin pedirlo. Que inspira sin necesidad de convencer. Esa es la atracción real. No la que depende de lo que aparentas. Sino la que nace de lo que encarnas. Y cuando vives así, sin darte cuenta, cambias la lógica de tus relaciones. Las personas se acercan a ti por cómo se sienten cerca. No por lo que les das o les dices. Tu sola presencia hace que otros bajen la guardia. No por debilidad, sino por confianza. Por calma. Por claridad. Y esa atracción es duradera. Porque no nace del estímulo. Nace de la coherencia. Tú no estás buscando agradar. Estás viviendo con dirección. Y eso te hace atractivo de una forma rara, casi inexplicable.
Porque en un mundo donde todos corren por ser vistos, el que actúa sin necesidad de ser visto, brilla diferente. Tu ejemplo empieza a incomodar a los que viven en automático. Pero también los despierta. Y sin decirlo, sin planearlo, te conviertes en alguien a quien otros miran cuando todo se vuelve borroso. Ese es el legado de vivir con virtud. Te conviertes en un faro silencioso. No para guiar desde arriba, sino para iluminar desde dentro. Y ese tipo de magnetismo no se apaga. No necesita actualizarse. No depende de modas. No se desvanece con la edad. Porque no viene de fuera. Viene de lo que eliges ser. Y si llegaste hasta aquí, ¿ya sabes algo importante? No necesitas más técnicas, más máscaras, más esfuerzo para impresionar. Necesitas menos ruido. Más centro. Y la decisión firme de practicar quién eres, incluso cuando nadie te esté mirando. Ahora puedes ver el mapa completo. No son trucos. No es manipulación. No es estrategia social. Es carácter. Es una forma de estar en el mundo que transforma primero tu interior, y luego todo lo que tocas. Volvamos a los 7 principios, no como teoría, sino como un retrato del tipo de persona en la que te estás convirtiendo. 1. Autodominio emocional. Eres alguien que no reacciona por impulso. Que contiene sin reprimir. Que observa sin entregarse al caos. Cuando otros se desbordan, tú te sostienes. 2. Escucha profunda. Eres alguien que no interrumpe para brillar. Que escucha no para responder, sino para comprender. Alguien que sabe que un silencio sincero puede ser más persuasivo que un argumento brillante. 3. Coherencia radical. Eres alguien que no necesita explicar su integridad, porque ya la vive. Lo que dices es reflejo de lo que haces. Y eso te da una fuerza que no se puede falsificar. 4. Humildad consciente. Eres alguien que sabe que no lo sabe todo. Que acepta la corrección sin perder su dignidad. Que aprende en voz baja y crece sin necesidad de aplauso. 5. Ejemplo en movimiento. No te defines por tus opiniones, sino por tus actos. Tu vida es tu argumento. Y eso inspira sin esfuerzo. 6. Serenidad ante el conflicto. Cuando otros se alteran, tú te vuelves referencia. No porque lo sepas todo, sino porque sabes no perderte a ti mismo en medio del ruido. 7. Propósito encarnado. Tu energía no está dispersa. Tiene una dirección. Vives para algo que está por encima del agrado o el éxito. Y eso te vuelve magnético. Ahora imagina que practicas esto no una semana, ni un mes. Sino cada día. Con errores, sí. Con caídas, por supuesto. Pero siempre volviendo a ti. A tu centro. A tu decisión de vivir con virtud. ¿Puedes ver la diferencia? No estás intentando convencer. Estás intentando ser. Y eso, aunque nadie te lo diga, se siente. Y deja marca. El mundo ya tiene suficientes voces ruidosas, líderes de imagen, discursos vacíos. Lo que necesita ahora es presencias firmes. Personas que hablen menos, pero vivan mejor. Y tú puedes ser una de ellas. No desde la exigencia. Desde la práctica. Desde la decisión de dejar de actuar como lo que se espera. Y empezar a vivir como quien realmente has elegido ser. Si has llegado hasta aquí, no fue casualidad. Fue una decisión. Una señal de que estás listo para algo más profundo. No solo para mejorar tu imagen, sino para fortalecer tu carácter. No solo para caer bien, sino para vivir mejor. Porque ahora lo sabes. La verdadera persuasión no está en lo que dices, ni en lo que aparentas, sino en cómo vives. En la firmeza con la que te contienes cuando podrías explotar. En la claridad con la que dices no cuando antes cedías. En la humildad con la que aceptas aprender, incluso cuando podrías imponer. En el silencio que eliges para comprender, no para retirarte. En el ejemplo que das, sin buscarlo. Y si algo de esto te resonó, si algo en ti hizo clic mientras escuchabas. Si sentiste que por fin alguien te hablaba no al ego, sino a tu centro. Entonces hay algo que puedes hacer ahora mismo para seguir caminando juntos. Suscríbete al canal. Hazlo no por impulso. Hazlo si de verdad quieres más contenido como este. Práctico. Profundo. Sin ruido.
pensado para ayudarte a ordenar lo interno y transformar lo externo. Y si este vídeo te aportó claridad, si te dio herramientas, si te hizo sentir más fuerte por dentro, dale like. Es una forma simple de decir, esto tiene valor. Y así, ayudas a que este mensaje llegue a otros que también lo necesitan. Y ahora quiero escucharte a ti. ¿Cuál de los 7 principios te tocó más? ¿Cuál quieres empezar a practicar esta semana? Déjamelo en los comentarios. Tu proceso también inspira. Y quizás tu experiencia sea la chispa que otro necesita para empezar el suyo. Recuerda, no estás aquí para convencer. Estás aquí para encarnar. Para convertirte en una presencia firme, humana y consciente. Que deja huella sin imponerla. Gracias por estar. Gracias por escuchar con el alma. Nos vemos en el próximo vídeo. Y hasta entonces. Vive como un estoico. En silencio, pero con dirección. Con templanza, pero con impacto. Sin ruido, pero imposible de ignorar.